Estimados amigos y hermanos, me alegra saludarles. Espero que se encuentren bien. Quizás muchos de ustedes ya fueron vacunados contra el COVID-19 y pueden estar más tranquilos. Espero que vayamos superando esta pandemia. En los temas anteriores estudiamos acerca de la fe y también de la esperanza. Pero hoy quiero tratar con ustedes un tema que es fundamental para nuestra salvación: el arrepentimiento. Y le he llamado arrepentimiento para vida. He organizado el tema en 4 breves secciones: significado de arrepentimiento, importancia del arrepentimiento, implicaciones del arrepentimiento, y allí señalo 3 implicaciones del arrepentimiento, y por último, ¿qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Comencemos pues con la primera sección: significado del arrepentimiento. A fin de entender con más claridad lo que significa el arrepentimiento en el Nuevo Testamento, es necesario que recurramos a la palabra que el Nuevo Testamento utiliza para arrepentimiento. Y en el griego es la palabra metanoia. Metanoia, a su vez, está formada de 2 voces griegas: meta, que significa más allá o transformación, y nous, que significa mente. Por lo tanto, arrepentimiento significaría transformación de la mente o cambio de mente o cambio de pensamiento. De modo que el Nuevo Testamento, cuando nos invita al arrepentimiento, nos invita a un cambio de mente, a una transformación de nuestra manera de pensar y actuar. El apóstol Pedro, cuando invita a sus oyentes al arrepentimiento, les está indicando esto: cambien su manera de pensar, cambien su manera de actuar, que haya un cambio de mente, una transformación de sus pensamientos. Eso es lo que implica el arrepentimiento. Desafortunadamente, cuando esa palabra pasó al latín, pasó con una palabra que no implica todo esto. La palabra que se utiliza en latín para arrepentimiento es repoenitere. Y esta palabra repoenitere indica más bien sentir tristeza o dolor por algún error cometido. Y naturalmente que el arrepentimiento no es únicamente sentir dolor o tristeza por algún error cometido. El arrepentimiento implica un cambio de mente, una transformación en nuestra manera de pensar y actuar. Ahora, ¿qué importancia tiene el arrepentimiento? ¿Por qué es tan fundamental para nuestra salvación? Bueno, en primer lugar, debo decirles que cuando el apóstol Pedro respondió a la pregunta que hizo el pueblo que escuchó su primer sermón en el día de Pentecostés, cuando la gente preguntó: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro lo primero que les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Arrepentíos. Noten cómo estaba terminando el apóstol Pedro su sermón. Él dice, Hechos 2:36 en adelante: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice entonces: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Ahora, noten que la gente se entristeció cuando escuchó que este Jesús, a quien ellos habían crucificado, realmente era el Cristo, el Hijo de Dios. Dice el texto, se compungieron de corazón. Pero no era suficiente el entristecimiento por los actos cometidos. Pedro les dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícense. Por ahora, detengámonos en esta indicación del arrepentimiento. Además de la tristeza por lo que habían cometido, necesitaban ahora cambiar su manera de pensar y su manera de actuar.
Otro pasaje que nos habla acerca de la importancia del arrepentimiento es cuando Jesús está hablando a sus discípulos de unas personas que habían sido muertas por una torre y por otros problemas. Vayamos allí a San Lucas. San Lucas capítulo 13, versículos 2 al 5. Quiero que noten con mucho cuidado estas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego todavía agrega en el versículo 3. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí Jesús presenta lo indispensable del arrepentimiento para vida. Porque si no hay arrepentimiento, no hay vida eterna. Él dice claramente: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y cuando en Hechos 11:18 el apóstol Pedro informa acerca de la conversión de los gentiles, todos se maravillan de cómo Dios dio a los gentiles arrepentimiento. Entonces, oídas estas cosas, Hechos 11:18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué? Arrepentimiento para vida. Dios dio también a los gentiles, a nosotros, los que no somos de la raza judía, también a nosotros nos dio la oportunidad del arrepentimiento para vida. Por lo tanto, la importancia del arrepentimiento es que sin el arrepentimiento no hay vida. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, ¿qué implica el arrepentimiento? El arrepentimiento incluye confesión de los pecados a Dios, no solo tristeza. El Salmo 38:18 dice: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Noten, dos cosas: confesaré y me contristaré. No solo tristeza, sino también confesión. Confesar los pecados está implicado en el arrepentimiento. En segundo lugar, el arrepentimiento implica también conversión. En el libro de Jonás, capítulo 3 y versículo 10, hablando acerca de los ninivitas y su arrepentimiento, leemos lo siguiente. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios había dicho que destruiría a los ninivitas. De aquí a 40 días Nínive será destruida, predicaba Jonás por toda la ciudad. Pero como ellos se arrepintieron, y dice aquí el texto, se convirtieron de su mal camino. Conversión, que está implicado en el arrepentimiento, significa dar marcha atrás del camino de pecado en el que vamos, dar marcha atrás y dar media vuelta para caminar en dirección correcta. Es como si vamos avanzando, pero ese camino en el que seguimos nos lleva a un precipicio, al despeñadero. Y entonces Dios nos dice: arrepiéntete, cambia de rumbo, conviértete, da media vuelta. Y entonces, atendiendo al llamado de Jesús, volteamos, damos media vuelta y volvemos en el camino que Él nos señala, habiendo abandonado así el camino de pecado. Por lo tanto, hay una conversión, una media vuelta para avanzar por el camino correcto. El arrepentimiento comprende
tristeza por el pecado y abandono del mismo. Y es muy claro, Hechos 3:19, donde el apóstol Pedro agrega: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora agrega a la indicación de arrepentirse, convertirse, porque la conversión está implícita en el arrepentimiento. En tercer lugar, el arrepentimiento implica también una reforma de la vida. Cuando llegaban ante Juan el Bautista, los fariseos y los escribas, porque querían también bautizarse, Juan les dijo: haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y hacer frutos dignos de arrepentimiento, por supuesto, implica una reforma en la vida. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Dar media vuelta y avanzar ahora en el camino de la vida. Una reforma en todos los aspectos de nuestra vida. Muy bien, el arrepentimiento entonces implica confesión, conversión y reforma de nuestra vida. Por último, ¿qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Y mis queridos amigos y hermanos, quiero decirles que el Señor utiliza su bondad, su amor, su simpatía hacia nosotros, para que esa benignidad y ese amor que Él derrama sobre nosotros nos conmueva y nos lleve al arrepentimiento. En Romanos capítulo 2 y versículo 4 hay una pregunta retórica que el apóstol San Pablo hace, y dice así: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Como diciendo, no menosprecien las riquezas de la benignidad de Dios, no menosprecien la paciencia, el amor, la bondad de Dios, porque es la bondad de Dios, es su benignidad lo que nos guiará al arrepentimiento. Y tristemente debo decirles que si la bondad de Dios, que si la benignidad de Dios no impresiona de tal forma nuestros corazones como para que procedamos al arrepentimiento, Dios no tiene otro recurso más poderoso para hacernos volver a Él. Él derrama su amor sobre nosotros, sus bendiciones, su benignidad, su paciencia, su longanimidad, su misericordia. Y espera que esa bondad que Dios nos ha manifestado, que ese amor que emana de la cruz del Calvario, conmueva nuestros corazones y nos lleve no solo a sentir tristeza por el pecado, sino a abandonarlo, a confesarlo, a convertirnos y a reformar nuestra vida. ¿Cuál es el recurso que Dios tiene para llevarnos al arrepentimiento? Su bondad, su benignidad. No menospreciemos la benignidad de Dios ni su bondad, porque es el elemento que nos guía al arrepentimiento. Que Dios nos ayude para que no seamos duros de corazón y que el amor de Dios, su benignidad, toque nuestros corazones y nos lleve a un cambio de mente, a una transformación de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Que Dios nos bendiga.